y confío y sé que se puede disfrutar del proceso de una reforma, de un proyecto de vivienda, absolutamente. Pero la propia casa te ayuda mucho a tener un cambio de hábitos. Antes de Level Up sí que es cierto que hacía ciertas cosas que no le daba importancia o no las comunicaba de la forma que las debía de comunicar, que tenían una influencia mucho mayor en el cliente de lo que uno mismo pensaba, hasta que las sistematizas y dices, es que así ayudo mucho más a la gente. Y así, y marcas un antes y un después, y eres mucho más diferente. A día de hoy tengo una tasa de retención de mi personal altísimo. En vez de contratar, despedir y estar en la queja, lo que hacía era contrataba, había buena actitud, ganas de mejora, y a mis oficiales los motivaba para que les enseñaran. Yo ahora estoy viviendo la vida de mis sueños ahora con mis niños. Si yo te dijera, sería poner foco y estar bien emocionalmente, que tus capacidades sean cada vez mayores y en mi caso es tener un equipo y estar constantemente confiando en el equipo y dándole herramientas al equipo. Bueno, pues hoy estamos con Germán Sánchez, que muchos de vosotros lo conoceréis, del grupo Gersan, Alma para Construir. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, con muchas ganas y muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, porque la verdad que para mí también tenía muchas ganas de esta entrevista, porque bueno, como os decía, ¿no? Germán forma parte de Level Up, es un pilar importante para Level Up. Y bueno, Germán, cuéntanos un poquito. Bueno, antes de nada quería darte las gracias por venir, porque además tú no solamente has dejado tu empresa, sino que has dejado a tu peque, que eres papi hace poquito, así que de verdad que gracias siempre por vuestra disposición, porque todos los clientes de Level Up siempre estáis aquí para todo, así que de verdad que muchas gracias. Es un placer y tenía ya muchas ganas, que tenía esta entrevista pospuesta, así que a darlo todo hoy. Qué bien. Pues bueno, Germán, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, quién eres. Bueno, soy el CEO de Grupo Gersan, como tú bien has dicho, Grupo Gersan, Alma para Construir, que es el nuevo eslogan, luego comentaremos un poquito más al respecto. Y bueno, hacemos viviendas finalistas diferentes, espectaculares, son viviendas de ensueño y también pues negocios, creamos negocios, oficinas también diferentes, escuchando mucho al cliente y ayudándole de cero hasta el final a tener espacios diferentes y para disfrutarlos. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Que vaya, además, si no conocéis su marca, meteros, porque es una pedazo de marca, está súper trabajada y tiene un montón de años ya de recorrido y es súper guay. Y bueno, y ya hablando de este eslogan, ¿no?, nuevo, me encantaría saber el por qué lo habéis cambiado, por qué habéis puesto Alma para Construir, porque tiene como un significado profundo, así que me gustaría que lo compartieras. Pues a ver, como tú has dicho, el año pasado yo fui papá, entonces la empresa está desde el año 78, ya son muchos años. Y la marca como tal, yo tenía previsto pues hacer la plataforma de marca, plasmar los nuevos valores de la empresa, que tienen mucho que ver con ese amor y esa alma que se le pone a la hora de construir. Y el año pasado, pues, bueno, en un viaje que hicimos a Egipto me entero que voy a ser papá por segunda vez. Y bueno, viene mi segundo hijo y entonces yo empiezo a preparar. Y una de las cosas que preparo es estar mucho más en casa, estar mucho más presente y, por supuesto, a nivel de empresa, pues pensar en cosas estratégicas. Entonces empiezo a poner la maquinaria en marcha y bueno, contrato a Behind, que creo que muchos lo conocen, a Juanan Carcelén, para que me haga la plataforma de marca y que me acompañen a hacer todo este proceso estratégico nuevo. Y pues allá fuimos, hicimos la plataforma nueva, todo el brand center nuevo y bueno, y de ahí nace el eslogan de Grupo Gersan, Alma para Construir. Y de ahí pues ya muy contento porque cerré el año de 2025 pues trasladando a todo mi equipo pues toda esa plataforma, todos esos valores que tenemos que estar alineados con todo eso y nada, y fue un cierre, una formación, comida y día lúdico de empresa
donde pues eso, todo el trabajo de ese año 2025 a nivel estratégico y a nivel de nueva marca, nuevas redes sociales, nuevo todo, que está en nacimiento de la nueva era de Gersam, pues nace de ahí, de saber que voy a volver a ser papá y que voy a tener más tiempo para pensar en cosas estratégicas y me lo propuse y ahí está. Qué guay. ¿Y qué significa para ti concretamente ese alma para construir? Pues, a ver, es el ADN, es cuando nace Gersam, se le pone, a todo trabajo se le pone muchísimo cariño, muchísima pasión y se trata como si fuera tu propia vivienda, tu propia casa. Entonces se escucha, se trata al cliente de una forma, pues con mucho amor, mucha pasión, con mucho cariño, ¿sí? Entonces, todos los valores de la empresa van un poco alineados a esa parte, a la parte de hacer las cosas con mucha pasión, con mucha alma, con mucho cariño, con mucho amor, ¿sí? Entonces, todo el equipo está alineado a hacerlo de esa forma, siempre con la mejora constante, pero es algo que tienes que estar alineado en hacerlo no bien, sino buscando la excelencia, no bien, sino con cariño, con esa predisposición de ayuda, con esa empatía, con saber el por qué lo hace, por qué le nace, que no es algo superficial, que es algo mucho más emocional. Entonces, pues nos hemos hecho bastante psicólogos de navegar en emociones de clientes porque son proyectos súper importantes en su vida, que les van a marcar un antes y un después. Yo siempre digo que tu casa es el reflejo de la persona en la que tú eres. Totalmente. Y es cierto que cada mañana tú usas tu vivienda, tu baño, tu cocina, tu todo. Entonces, el cómo la usas y es muchos pequeños detalles que te hacen que sientas paz, armonía, orden y demás, te hacen serlo como persona en tu trabajo. Yo con mis hijos lo estoy viendo desde que nacieron en mi vivienda, que tiene toda la marca de Gersam y todos los truquitos que nosotros aportamos al cliente en esas reuniones temáticas que hacemos. Pues yo veo que mi hijo tiene orden. Uno tiene 5 años, el otro mañana hace 6 meses. Orgullo. Tiene 6 dientes. Pero sí que con el pequeño yo he visto que la propia casa te guía. O sea, tú te puedes duchar en un sitio donde tú te estresas o te puedes duchar en un sitio donde tú realmente estás pensando en tu día, planificándote, siendo mucho más feliz, estando más despejado, no sintiendo nada de estrés, sintiendo, pues eso. El bienestar, ¿no? Bienestar absoluto, una cocina funcional, el orden llama al orden. Entonces, todo tiene sus trucos. Entonces, ya no es una cuestión estética que puede ir acompañada, sino que es una cuestión de orden y de reflejo y de 1000 cosas. Y es curioso porque en el sector en el que tú estás, de la construcción, ¿no? Es como que parece, no ruda la palabra, sino como más, pues eso, sí. Desorden, no, es como un campo bastante masculino, ¿no? Entonces sí que es verdad que se tiene como... No se tiene tan enfocado a trabajar las emociones, a realmente que, bueno, es algo que sobre todo los clientes, ¿no? de Level Up que se dedican a la construcción están empezando a hacer, pero yo desde como he visto siempre la construcción, no para nada ha sido nunca algo emocional, algo emotivo y tener tan en cuenta la importancia que tiene un hogar en una persona. Es voy, construyo la casa, hago la obra, en muchos casos dejo desperfectos. Y ya te apañas tú de limpiarla y si hay desperfectos, pues lo siento, cariño, te los comes, ¿no? Entonces es destacable, ¿no? Este enfoque, ¿no? De trabajar tanto las emociones y cuidar tanto esos detalles porque sinceramente es que cambia completamente. Totalmente. De hecho, hay que guiar. Yo siempre digo que de un proyecto que suele tener, como tú dices, ¿no? Connotaciones súper negativas, experiencias muy negativas y demás. Yo siempre digo y confío y sé que se puede disfrutar del proceso de una reforma, de un proyecto de vivienda, absolutamente. Entonces, el trabajo previo es súper importante. Ahora con la nueva estrategia de marca y demás que hemos hecho, a partir de este año ya
Los clientes tienen una intranet donde sienten orden, entonces tienen su usuario, su contraseña, donde pueden tener las fotos actualizadas de su obra, pueden tener sus facturas oficiales, se la pueden descargar sin tener que estar, ay, me la envió tu contable por email y demás. Aparte de ese orden, pues hemos hecho ciertos cuestionarios donde en cada fase donde tú acompañas a un cliente, pues le haces preguntas que incluso ellos ni se han cuestionado. Pero es que todo es importante, no es lo mismo una persona que tiene mascotas que una que no, una que recicla que una que no, una que le gusta la lectura que una que no. No es lo mismo si tú teletrabajas en casa o no, no es lo mismo si tienes hijos o no, no es lo mismo un montón de detalles que hacen que pues determinen a dónde te vamos a guiar. ¿Qué pasa? Cuando tú te lo empiezas a cuestionar y empiezan a decir, normalmente nos dicen, ostras, que nadie nos ha preguntado tanto sobre esto. Claro. Sí que es verdad que hay que ir cogiendo confianza para hacer ciertas preguntas, pero conforme vamos avanzando, ellos saben que es para ayudar y es por algo. Entonces, normalmente sí que se suelen sorprender de que el resultado final es el conjunto de muchas cosas y sobre todo de conocerse emocionalmente también, ¿no? Que me traslada mi paz, qué manías tengo yo, en qué tengo que replantearme con mi pareja el hacer una cosa o la otra. Entonces, todo eso se ordena y se ordena en un sitio que al final pasamos muchísimas horas en casa. Y no por el confinamiento, sino que se pasan muchas horas en casa. Entonces, el descanso es fundamental, el orden, la armonía, la paz en casa, la iluminación de una casa es fundamental. Sí. Cuando yo recuerdo mis abuelos me decían, vivían en la Sierra Cazorla y me decían, nosotros echábamos la leña y cuando se iba el sol poníamos la leña y cuando se iba la luz de esa leña a dormir, ¿no? Y ya cuando salía el sol a seguir. Pues eso en una casa igual. Asesoramos 0 pantallas a ser posible por la noche, la iluminación mucho más cálida, mucho más... ¿Para qué? Para ir llevando tu estado a un estado de paz, de descanso y demás. Luego cada uno tiene su trabajo y sus cosas, pero la propia casa te ayuda mucho a tener un cambio de hábitos. Tú no solo reformas una casa, sino la forma en la que tú vives esa casa y un montón de información más que la coge, la agradece y quien no, oye, libre es, ¿no? Claro. Pero lo que tenga sentido para cada uno, pues lo cogen y oye... Oye, pero qué interesante fenomenal. y qué guay, ¿no? Que incluso esa recomendación, ¿no? De que tengáis en cuenta como los ciclos del sueño, etcétera, ¿no? Y invitar a ese cambio de hábitos, a tener una vida que realmente te lleve al bienestar y que tengas en cuenta todos estos factores, porque como tú has dicho, no es lo mismo una persona que lee que no lee, una persona que a lo mejor se ducha en casa o se ducha en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tener en cuenta todos esos factores que, como decía, yo diría Mucha que... gente desconoce. Sí, y que además también esto es fruto entiendo, de después de formarte con Level Up, ¿no? Y que Sí. aprendieras cómo A darle empezar importancia a muchas cosas, sí. De hecho, yo mismo lo estoy viviendo yo. Por ejemplo, hace 5 años que fui papá y yo mismo esos hábitos y esas cosas que tienes que tener en cada uno en su momento en el que esté y demás. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, antes de Level Up, sí que es cierto que hacía ciertas cosas que no le daba importancia o no las comunicaba de la forma que las debía de comunicar, que tenían una influencia mucho mayor en el cliente de lo que uno mismo pensaba, hasta que las sistematizas y dices, es que así ayudo mucho más a la gente. Y marcas un antes y un después y eres mucho más diferente. Y claro, muchas recomendaciones te vienen y te dicen anécdotas o detalles que dices, ostras, fíjate, es esto lo que le ha llamado la atención, porque le ha ayudado en algo concreto. ¿Cómo? Escuchando, constantemente escuchando. Como te digo, o sea, a mí me puede no molestar la luz de la mañana y a otra persona puede que tenga un turno de noche y que es que no esté descansando. Claro. Entonces no está recargando el depósito, por lo tanto, su estado emocional siempre está mal, siempre tiene la energía baja, siempre tiene una queja, siempre lo que sea, y es porque lo fundamental es que no descansa en casa. Las casas son para descansar, para tener momentos inolvidables con la familia, para tener momentos de paz y para disfrutarlas. Sí. Entonces, si llegas a casa y al final lo que te generan son más estrés, más ansiedad,
más desorden, más trabajo y demás, es porque se puede optimizar esa situación. Pues fíjate, yo creo que eso es algo que no tenemos en cuenta, porque, por ejemplo, pues yo hasta que os empecé a escuchar, ¿no? Sobre todo a las personas que os dedicáis a la construcción, hasta que me empieces a decir lo importante que es, pues la importancia de un espacio que te agrade, un espacio ordenado, un espacio que te permita, ¿no? Pues si duermes por la mañana y tienes una persiana fastidiada, pues ahí evidentemente el sueño te lo estás cargando y probablemente no seamos conscientes, ¿no? Hay como muchas cosas, muchos pequeños detalles que lo podemos arreglar directamente de casa, pero ni siquiera somos conscientes de que la solución la tenemos ahí mismo, o ¿no? a lo mejor es que son soluciones técnicas, no la persiana rota, sino que hay sistemas que hacen que tengas oscuridad total. Pero yo me he dado cuenta que el 99% de la sociedad no sabe ni que existen. Entonces, directamente, a lo mejor son sistemas que pueden estar en un precio un poco más elevado, pero puede ser la solución en mi habitación principal, ¿no? Entonces, son sistemas que muchas veces no se tienen porque no se ofrecen. Son cosas que muchas veces no se ofrecen porque no, por desconocimiento, por limitación, por cualquier cosa que al final es la solución de ese cliente. Entonces, lo que está claro es que si tú lo escuchas, dices, yo tengo clara la solución. Si quieres y puedes y accedes a esta información y luego lo disfrutas, de ahí salen las recomendaciones. De decir, es que si tú no me llegas a guiar a esta situación, jamás la hubiese experimentado. Totalmente. ¿Sí? Entonces, simplemente es ese proceso. Qué guay. Y bueno, también has nombrado algo súper interesante, que es sobre el tema del equipo, porque has dicho que tu equipo está apasionado, que pone mucho cariño en lo que hacen. Y me sorprende. Me sorprende sobre todo por el sector que es, porque al final yo veo un constructor ahí y la verdad que no me lo imagino haciéndolo con cariño, y además porque sí que es verdad que, o quizás sea mi pensamiento, ¿no? No tiene por qué ser el correcto, ¿no? Pero como que yo siempre he visto o he pensado que a lo mejor las personas que se dedican a la construcción, porque desde muy jóvenes no querían estudiar y han dicho, además, cuando yo era más joven, que a los 16 años se dejaban los estudios, se cobraba una pasta en la obra, entonces mucha gente se iba por tema de dinero y por tema de no querer estudiar, ¿no? Y además también porque tengo un conocido que se dedica al tema de la construcción y con el equipo está súper descontento porque es que dice, hace esto y hace lo contrario, los plazos se los pasan también por donde quieren. Entonces, ¿cómo has conseguido tú que tu equipo haga las cosas con pasión, siendo incluso un trabajo de tanto esfuerzo físico? Bueno, primero, sintiendo pasión y siendo ejemplo, y segundo, cogiendo el toro por los cuernos. Es cierto que yo durante las formaciones de Level Up, incluso antes de Level Up, todo lo que tú cuentas era mi día a día absoluto. Es decir, en la construcción la gente es difícil de manejar, ¿vale? Hay 1000 situaciones, 1000 cosas, es difícil de que te escuchen, los comportamientos no son los más adecuados, los egos están muy altos y demás. Entonces yo me di cuenta, yo a día de hoy tengo una tasa de retención de mi personal altísimo, tengo los mismos. Ayer firmé con Rosa y me decía, pero no me digas, hace 9 años le hicimos un proyecto de reforma en Raval, en Elche, y ahora se han comprado un chalet y le vamos a hacer la reforma. Y me dice, no me digas que va a venir Vicente y que va a venir Moja y que va a venir, que van a venir las mismas personas. Y digo, sí, van a venir los mismos. Y es verdad que hay una tasa de rotación muy alta. ¿Qué pasa? Esto viene de muy atrás de yo coger, y sí que yo introduje un coach en mi empresa para que me apoyara a mí a la hora de comunicar al equipo. Entonces, semestralmente yo hago una formación para la empresa y hago una formación de todo el equipo. Hace unos 8 años empecé y que decía, oye, chicos, el nombre del cliente es importantísimo. Tú vas a casa de Aida, buenos días, Aida. ¿Sí? Partiendo de esa base de que hay que estar educado, es decir, tú no puedes ir a la casa de alguien si no le dices ni buenos días a tu mujer. Entonces, al final, les damos píldoras de ese crecimiento personal, cada uno en su vibración, de que tienen que estar bien con ellos mismos, con sus familias, para poder luego eso trasladarlo. No quita que el equipo es lo más exigente, ¿vale? Es decir, siempre hay que estar encima del equipo, motivando al equipo y demás. Para eso también hemos sistematizado, hay un
CRM incluso de incidencias, comentamos todo para mejorar, para compartir toda esta información y que ellos se den cuenta. Muchas veces, cuando ellos no se dan ni cuenta, es cuando realmente actúan mal. Entonces, ¿qué hacemos en las formaciones? Explicamos la importancia de todo esto y también explicamos que si algo que está hecho así se puede hacer de una forma excelente, esto nos tenemos que olvidar de hacerlo de esa forma. Entre compañeros, compañerismos, también les incentivamos a ciertas cosas. Si cumplen, pues ese compañerismo, ese buen hacer, toda esa honestidad que está dentro de los valores, tienen que estar alineados. Si no están alineados, como trabajadores no pueden estar en la marca. Incluso yo rechazo a algún cliente que digo, uy, este no está alineado a la marca, el final no va a ser correcto. Entonces también lo deshacemos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues constancia, cariño. Yo recuerdo que en la construcción se decía, es que no existe mano de obra, ¿no? El origen mío es que mi abuelo, que va a cumplir 100 años ahora en marzo y sigue, bueno, toca música, sigue activo y demás, él era maestro de obra y de ahí sale el origen. Pues oficiales y maestros de obra como él o mi padre ya no existen, ya no hacen escaleras abovedadas, ya no hacen lo que se hacía antes. Se está perdiendo el oficio manual. ¿Qué hice yo? En vez de contratar, despedir y estar en la queja, lo que hacía era contrataba, había buena actitud, ganas de mejora, y a mis oficiales los motivaba para que les enseñaran. Invertía mucho dinero y tiempo para crear una escuela de albañilería. ¿Qué pasa? Que ahora, pues todos entre ellos se ayudan también. Y eso en la construcción es muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, ahora pues se corrigen, se dicen las cosas que son mejores, peores, cómo mejorar, cómo todo. Entonces, toda la suma de todo esto, o detalles, o poner en una pared el nombre de los clientes dentro de un corazón, para que no se les olvide el nombre, o cosas así que hacen que haya un mejor clima. Es cierto que como en toda organización, siempre hay momentos de exigencia. Y es ahí donde tiene que estar el líder mucho más atento de decir, oye, esto es algo normal, pero hay que sobrepasar estas situaciones. Entonces es, en definitiva, formación, dedicar tiempo a ellos y luego también, muy importante, las reuniones que yo hago individuales con ellos. Yo hago reuniones 2 al año, individuales con ellos, dedico 1 hora a cada empleado a saber de él, de cómo está, de cómo lo vive, de cómo está a nivel personal, de qué circunstancias tiene, entender el qué y el por qué y hacer un repaso. Y en esas reuniones individuales sí que es verdad que yo noto mucho acercamiento y con el paso de los años, como te digo, como no hay cambios, pues con el paso de los años se nota una mejora o yo como digo, pues como soy muy familiar, pues yo sí que digo que es mi familia laboral y yo es cierto que yo al principio contrataba con miedo y desde el miedo. Sí que es verdad que mi misión de vida ha sido ser papá y yo cuando contraté al primero lo hice con mucho miedo, pero dije, no puedo estar dedicando tanto tiempo si quiero levantarme cada mañana con mi hijo. Entonces empecé a contratar equipo, ahora somos más de 20 personas de forma directa y de forma indirecta te diría 130, 140 personas, pero te comentaba, se me ha ido lo que te comentaba. Volverá. Bueno, volverá. Ahora volverá. En otro momento volverá. Sí. Y bueno, ya que estás hablando de la paternidad, sí que muchas veces aquí en este podcast hemos hablado con muchas mujeres que son mamás y que también muchas de ellas han empezado a emprender por el tema de la maternidad, la poca conciliación, etcétera. Y ya que tú encima eres un caso de estos de papitis máxima, quiero que me cuentes eso, que te movió a emprender, cómo vives tu paternidad. A ver, la verdad es que a mí el hecho de ser papi, yo recuerdo siendo, cierto que con el tema de ser papá yo soy bastante intenso, pero es cierto que yo recuerdo estar en el cole y yo, mi pensamiento es decir, yo quiero tener 10 hijos, ¿no? Eso lo decía en aquel entonces. Luego las circunstancias cambian y es cierto que todo lo empresarial ha estado en torno a mi vida personal de mi misión de ser papá.
¿Para qué? Para disponer de tiempo de calidad con ellos, de presencia, de gestión en esa educación y demás. Entonces, como te decía, yo contrataba, así, era lo que estaba hablando, contrataba desde el miedo a los inicios, pero contrataba para tener libertad en tiempo y dedicar a mis hijos. Ahora ya contrato, y se lo digo a todos los empleados, contrato y mi misión es que se jubilen conmigo. Es el largo plazo, es la familia laboral. Eso es lo que me había quedado antes diciendo. Que contratar desde el miedo, ahora desde la certeza absoluta de que voy a ser capaz de generar trabajo para que si tú estás a gusto, yo haré una fiesta de jubilación para ti, ¿sí? Que cambia mucho, ¿no? Te da mucha más tranquilidad. Y con respecto a la paternidad, es que todas las decisiones que yo he tomado empresariales han sido en base a, y cuando yo sea papá, quiero justamente lo que no tuve yo de mi padre, pero que el 99,9% periodo en la época nuestra no tuvimos la presencia de los padres. Yo empiezo laboralmente y le preguntaba al fontanero, al otro, oye, ¿y tus hijos cuándo los ves, no? Decían, que no los veo. Y claro, eso a mí era algo que me removía y decir, ¿qué sentido tiene trabajar si lo importante para mí, ¿no? Yo lo veía para mí. Y yo decía, ¿y qué sentido tiene? Entonces, todo el sentido mío ha sido, yo ahora estoy viviendo la vida de mis sueños ahora con mis niños. Porque encima la época de un bebé, tú ahora no eres mamá, No. pero en un futuro creo que sí que querrás ser. Es exigente. La mami es totalmente diferente al papi. El papi acompaña y es un soporte fundamental, pero la mami, aparte que pasa un proceso de embarazo físico y emocional mucho más potente, dilemas de laboral y lo otro, cómo le dedicamos y demás, el papi es diferente. Sí que es cierto que yo me fui forjando una empresa cada vez más grande, lógicamente con objetivos de facturación, lógicamente de subir márgenes, de atravesar todo, pero mi propósito y motivación era, cuando yo sea papá, yo me firmé hace muchos años, te hablo hace más de 10 años, cuando yo sea papá, no tendré una reunión nunca a las 8, y lo explicaré tranquilamente, no tendré ninguna urgencia más que la prioridad de mis hijos, lo que me comprometí lo estoy cumpliendo y es una cosa que me llevo yo para mí. La empresa al final lo que te da es libertad. Ese valor para mí era fundamental. Libertad, yo en mi caso para mis niños y cada uno para lo que decida, ¿sí? Pero que sea no una teoría sino una realidad. Yo a día de hoy muchas veces lo hablo con mucha gente muy allegada, mucha gente también del entorno de Level Up, mucha gente del equipo de Level Up y demás. Digo, de verdad, y quien me conoce lo sabe, estoy viviendo hoy la vida de mis sueños. Suena atópico, suena, ¿sí? A todo esto, pero es verdad que yo tengo mi rutina, mi amor propio, yo estoy primero y luego está mi tiempo con mis niños y luego está mi organización, aceptando, asumiendo, teniendo paciencia y cariño en que, bueno, el año pasado podríamos haber hecho mucho más. Podríamos, pero es que hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Entonces, los 6 meses de mi niño solo pasan una vez en la vida. Y es cierto que el 80% del tiempo que pasas con un hijo pasan los 10 primeros años, 12 primeros años. Sí, porque luego ya... A volar. A volar como hemos volado todos. Entonces, esa intensidad de tiempo y demás, que es exigente, que tienes que saber gestionar, que tienes que estar preparado, que tienes que estar coordinado con tu mujer, que tienes que tener una comunicación, una visión y demás, se tiene que trabajar mucho antes. Mucho antes. Entonces yo a nivel empresarial me ayuda mucho pues a tener esa libertad y ese sostén también de que económicamente pues no tengo esa preocupación ahora mismo para tener esas urgencias ni nada. Y es cierto que Level Up, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido en ir delegando y sistematizando todo, porque una cosa es tener gente y otra cosa es que la gente te venga y te vaya, que entonces lo que tienes es más y más problemas. Tienes una ilusión, pero el resultado
solo lo mides tú. Tú solo sabes tu verdad. Entonces, tu verdad no es para contarla, es para vivirla. Entonces, yo tenía tan claro el tema de ser padre que la estoy viviendo de una forma muy intensa, muy bonita y que la recomiendo a todo el mundo. Es cierto, un niño es pura luz, un niño es presencia, un niño es la bomba. Es la bomba. O sea, es como todos estamos en búsqueda de esa felicidad que un niño viene de casa. ¿Sí? Entonces, un niño, también los 6 primeros años del niño son fundamentales la presencia de la figura materna y paterna. Entonces, bueno, luego está la parte de la mujer, que es mucho más exigente, y ahí ya tendría que entrar la mujer a hablar, pero es cierto que en los patos que yo he hecho con mi mujer, pues el meditar, el que ella se pida una excedencia, porque es verdad que la fase de amamantar y de lactancia, pues es para nosotros importante y demás, pues son cosas que hay que ir acompañando, entendiendo y viendo cómo emocionalmente ella también se va sintiendo en cada momento, ¿sí? Pero es cierto que también yo, si hago si tuviera que realmente decir cómo la veo a ella, la veo feliz, la veo en su propósito también de esta etapa de su vida. Y luego veo pues mucho potencial que cuando esta etapa pase, pues se puede generar muchas otras cosas y experiencias y dinero y viajes y todo. Y de todo. Sí. Y me parece interesante esta parte que has dicho, ¿no? De me he ido preparando, ¿no? Y gestionando todo este tiempo, ¿no? Para cuando llegara este momento, tanto de tu primer hijo como de tu segundo hijo. Y cuando hablas de gestionar y de esas decisiones que has tomado siempre con el pensamiento, ¿no? Y con el propósito de la paternidad, ¿podrías ponernos algún ejemplo y explicarnos de qué forma lo has hecho? Sí, ahora lo veo y lo veo clarísimo. Ahora lo veo clarísimo. Antes tomaba muchas que me nacían del subconsciente de decir, es que tengo mi propósito y lo hago de esta forma, ¿no? Pero pues ya te digo, va de hace muchos años. Desde la primera arquitecta técnica que contraté hasta el último jefe de obra que he contratado, ha sido para disponer del tiempo que yo decida con mi hijo. Por ejemplo, mañana me voy a la excursión de mi hijo como familia colaboradora. Es la primera de él como excursión. Encima su padre le va a acompañar y encima yo ayudo al colegio porque necesitan voluntarios. Pues para mí es importante, ¿no? ¿Cómo lo he ido preparando? Tomando decisiones a nivel de empresa, de poner foco, bueno, ya no contratar a las personas, sino formarlas, dedicarles mucho tiempo, hacer que se sientan como familia para que no estén de un sitio a otro, que hay mucho movimiento en el tema de la construcción, o pues aquí me pagan más o aquí no sé cuántos, ¿no? Escuchándolos, entendiéndolos para retenerlos y saber que ellos tienen proyectos. Entonces, gracias a mí van a construir sus proyectos. Saber si para una persona, por ejemplo, yo en la oficina, hablando de madres y hablando de mujeres, en la oficina todos son Raquel, Ruth, Paula, casi todos son chicas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor pues conciliar que el horario sea diferente, que ¿no? Es escuchar y adaptar eso a eso. ¿Qué más me he ido preparando? A nivel de crecimiento personal mío. Ese ha sido que, bueno, yo cuando hice espíritu, para mí fue un antes y un después, y yo estoy muy comprometido con eso, con ese curso concretamente y demás, pero yo ahí tuve un despertar muy, muy bestia en un trabajo a mí mismo, ¿no? En un amor propio a mí mismo. Y todo eso, si yo no lo tengo, por mucho que tenga la ilusión de dedicar tiempo a mi hijo, de esto, de lo otro, al final, si yo no estoy bien, yo por mucho tiempo que dedique a mi hijo, no voy a dedicar tiempo de calidad con él. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar, a sanar un montón de cosas mías, a tomar decisiones mucho más desde el amor y la confianza, a detectar cada emoción mía y demás. Entonces me fui preparando. Es cierto que tú eres padre y nadie te da manuales de nada. Y lo que tú sientes, nadie te lo va a decir. Lo único es que tú eres el único que vas a saber cuál es la emoción real y verdadera que tú sientes cuando lo tienes y cuando hay
situaciones más difíciles, porque no todo es idílico. No, claro. Hay un montón de circunstancias. También es cierto que cuanto más preparado estés, tanto tu pareja como tú, si es que lo tienes en pareja, más se refleja en un resultado de armonía, de paz, etc, etc. A mí, siempre que pues, con mis niños he ido a cualquier sitio, tú es que tienes una suerte, tienes mucha suerte, y cómo puede ser, ahora con el segundo, pero si este es más bueno que el primero, duerme más que el primero y demás. Y hay mucha gente que me conoce partes más íntimas mías y dicen, claro, es un reflejo de la paz que trabajáis, de la comunicación que trabajáis. Todo eso viene de muy atrás también y sigo haciéndolo, porque en el momento que yo me descuide, en el momento que yo deje de hacer mis rutinas, en el momento que yo me deje de priorizar, en el momento que mi mente me controle, volvemos otra vez, rápido. Muy rápido. Los hijos son los mejores maestros que te hacen sacarte de tu sitio, pero es cierto que te sacas tú solo. Entonces, si tú tienes la capacidad de no salirte, lo único que tienes que hacer es guiar al niño. El niño es súper dócil, ¿sí? Sí. Tú no manipulas a un niño, simplemente explicas con cariño. Entonces, si un niño tiene que expresar una rabia que es natural, tú tienes que entenderlo, acompañarle y ya está. Y él ya ha sanado y no ha suprimido esa rabia y ya está. No te lo tomes como nada personal, papi. ¿Sí? Simplemente entiéndelo. Y en cada fase, desde los 0 a los 6 sobre todo, tienes que estar súper presente a sus emociones. Entonces, esto de dejar a un niño en una guardería, así como si fuera un paquete de... Eso tiene consecuencias también. De ahí que yo, por ejemplo, sabía sistemas educativos a los cuales yo, por ejemplo, mi hijo ha ido a Vida y Tierra, que hablo, de hecho se está formando, Susana López es la directora, se está formando, para mí es una escuela utópica. Es una escuela donde hay una acompañante profesional por cada 3 niños y demás. ¿Qué pasa? Claro, yo sabía que eso hay que, primero, tener económicamente recursos. Segundo, libertad, porque el papá tiene que estar presente. El papá no puede llegar y dejarlo y ya está. El papá tiene que estar acompañando durante un periodo y demás hasta que se convierte en un hogar más. Mi hijo a día de hoy es como si fuera el campo de los abuelitos. Es como si fuera, ¿sí? Entonces, el sistema educativo, que es un tema muy... Sí, es otro aquel. Difícil de hablar, pues también tú esas decisiones tienes que también tomarlas. Entonces, es el conjunto de muchas cosas que vas decidiendo. Pero si tuviera que hacer un resumen es las decisiones que tú tomas en sanarte tú por dentro, en realmente estar emocionalmente en equilibrio y en ir, pues eso, en esa paz que solo nosotros, no está fuera, está dentro, que nosotros podemos ir trabajando, ¿sí? Pues cuidándonos, descansando bien, haciendo ejercicio, comprometiéndonos con ello. Pero no para en verano tener la tableta, sino para tener una energía alta, para estar emocionalmente activos y sanos, ¿sí? Y todo eso con un hijo es imprescindible, porque si no descansas, si no has hecho todo eso, Caos. Se te viene la torre y dices, ostras, esto no es lo que me habían vendido a mí en el folleto, ¿sí? Totalmente. Y claro, con esto me surgen 2 preguntas. Germán siempre ha sido esta imagen, ¿no? que estaba mostrando aquí, de este equilibrio, esta paz, este bienestar, este saber comunicarte con tu mujer, encontrar, ¿no? como el camino para tener calma, ¿no? y coherencia en lo que hacéis. Y por otra parte, quiero también que me cuentes cuál es tu rutina, que me interesa mucho. Bueno, no, la rutina, que por cierto viene justamente... viene de muchos años atrás, pero la rutina ya como consolidada viene precisamente hablando una vez más de cuando me entero que voy a ser papá, pues empiezo a hacer una rutina un poquito más estable. Y estamos hablando de cuando justo la pandemia. No sé si os acordáis que hubo líder comunicador, sí, que, claro, el que ahora es máster. Contagiador, ¿no? Sí, el contagiador. Yo estaba allí. Y no sé, recuerdo que éramos 400 personas alrededor y demás. Y de repente estaba de alarma o no me acuerdo cómo se llamaba y nos teníamos que ir a casa. Nuria, mi mujer, estaba embarazada y de ahí ya no pudimos salir. Yo tenía un COVID
41 con no sé qué de fiebre, la asesoría llamándome, yo en mi cuarto y mi mujer en esto que me tiraba los platos. Y entonces me vi totalmente, físicamente, teniendo que tomar decisiones de ¿hago un ERTE, no hago un ERTE? ¿Qué hago con tantas decenas de nóminas? ¿Qué hago con mis clientes? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué decisiones tomo? Con casi 42 de fiebre. En ese momento, lo que se me ocurrió fue, voy a ponerme a hacer deporte a saco. Y en esa habitación, pues esos meses, no fallé ni un día. Eso me hizo que me sentí mucho mejor, ser constante y estable. ¿Qué pasa? Tengo el hijo y es verdad que mi hijo duerme muchísimo. Es una realidad, pues lo digo, mi mujer muchas veces dice, depende en qué sitio no digas esto, pero es así. Y entonces pues yo madrugo bastante porque yo duermo o 7 horas y media o 6 horas. Ahora duermo bastante más 6 horas porque con eso tengo suficiente. Entonces, ¿cuál es mi rutina? Me levanto, pero no la he fallado ni estando de viaje, ni estando en cursos, ni no la he fallado desde aquel día y quien me conoce sabe de lo que hablo. Y es verdad que yo me despierto, de hecho me despierto sin despertador, no recuerdo la última vez que me puse el despertador. Me despierto, hago 20 minutos de meditación, se llama meditación trascendental, que a mi mujer y a mí también nos cambió bastante la vida. Ahora está muy de moda, pero es verdad, recomiendo meditar, es también una herramienta espectacular. Primero es descanso real. Segundo es meditación. Por la mañana yo siempre hago, el mínimo son los 20 minutos de entrenamiento, yo me suelo poner vídeos. Para no tener excusa me hace falta 1 metro cuadrado, me da igual si hay alguien durmiendo conmigo o no, me pongo los cascos, ya saben que lo voy a hacer y simplemente hago mi entreno. Normalmente ahora pues le estoy metiendo más fuerza porque ya sobrepasa los 40 y pues antes hacía más HIIT, hacía más... Entonces el entreno lo hago sí o sí y luego hago 20 minutitos de lectura y de compartir pues, ciertas cosas que quiero compartir con gente que ha estado conmigo en cursos tipo espíritu o con mi familia diariamente y es como cierro ese ciclo, ¿no? Entonces, cuando yo lo he mandado a las 6:30 de la mañana, pues es que ya he hecho todo eso. ¿Eso qué me hace tener? Me hace tener una energía brutal por la mañana. Yo para mí ya a nivel de amor propio, ya como que lo he hecho todo con respecto a mí, no es luego tengo que ir al gimnasio, luego no sé cuántos. Ahora lo único que me he propuesto este año pues es tener más elasticidad, por ejemplo. Pues ahí ya sí que tengo que con un profesional ir, yo que sé, a Pilates o a algún sitio. ¿Por qué? Porque por la mañana eso pues se me va a convertir en algo que me frena o que no voy a cumplir. Llega un momento que la disciplina y la constancia te hace que sea una filosofía de vida y llega un momento que eres ejemplo y a día de hoy pues mi hijo por la mañana, no todas, pero a las que le apetece, pues se une al entrenamiento, juega conmigo y demás cuando coincide que él se levanta también temprano, porque normalmente cuando yo he acabado toda mi rutina es cuando él se ha despertado, yo le hago el almuerzo, jugamos y demás y ya lo llevo al cole. Y para mí es sagrada y la verdad es que esa a mí me pone las pilas a tope, es como un acto de amor propio a mí mismo, totalmente. Es como tener la energía súper alta y es como que piensas de una forma diferente, eres mucho más positivo, más resolutivo y viene muy bien, viene muy bien. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y siempre has sido también tan disciplinado? Porque la disciplina también es otro aquel que a mucha gente le cuesta, ¿no? Y me incluyo. Sí. que pues empiezan, ¿no? Y empiezas a hacer algo, ves que te sientes mejor, pero como que llega un punto y me siento mejor. Y no sé por qué, inconscientemente, ¿no? Como que paras. La verdad es que yo soy un Tauro cabezón, lo que digo lo hago y cumplo la palabra y si me comprometo conmigo lo hago sí o sí, ¿eh? Muchas veces, muchísimas veces mentalmente me cuesta, ¿no? No me voy a engañar, pero es verdad que a los 3 minutos de empezar digo, es que no falla, esto no falla, ¿no? No es cierto. Soy muy disfrutón, es decir, que hay muchas veces en según qué circunstancia dicen, uy, este no es nada disciplinado, pero quien me conoce realmente
mi madre, mi mujer, mis hermanas y mi entorno cercano, sabe que yo soy disciplinado y no fallo. Y no fallo. Pero no es que no falle, es que no me fallo. No te fallas. Claro, es que cambia mucho. Esto es que lo tengo que hacer, es que yo quiero hacerlo. A día de hoy, Aida, yo no lo hago por disciplina, lo hago porque mi cuerpo me lo manda. Ahora tengo un dilema y es, ostras, me dicen que hay algunos días que viene bien descansar, pero es que si mi cuerpo me manda esto, voy a escucharlo. Claro. En el momento que me pida también algo de descanso, este año no me he propuesto que sean todos los días. De hecho, el año pasado es que estaba bastante a tope y no hacía el de la mañana, es que luego me hacía uno de la tarde o algo así, ¿no? Y ya eso, ya dije, ostras, esto ya puede ser un poco de... Pero no, era porque mi cuerpo me lo pedía, me lo mandaba y me subía la energía. De hecho, la meditación que yo hago es para subir la energía. No es para irte a ningún lado, es para expulsar estrés. A ti, Sí. tus pensamientos son estrés, pues tú los expulsas. Eso quería preguntarte. Es como, pues si tú vas fabricando basura, ¿no? En casa, pues en vez de ir acumulando ciertas bolsas, es como que coges y las llevas al contenedor y ya las reciclan y cada botella de plástico va a su sitio y demás. Pues en vez de ir metiéndolas a la galería, ¿no? Y ya la bajaré, pues es así. Entonces, a mí, por ejemplo, meditar es como, ni me planteo no hacerlo, es decir, es como tú no te planteas no ir al baño, ¿no? Claro. Un día. Es algo que se incorpora en tu estilo de vida. De hecho, mis suegros dicen, ya va a meditar, ¿no? Y demás. De hecho, mi hijo ya es meditador, porque con 4 años se puede hacer la meditación trascendental. Entonces el maestro coincidió que de América vino a las Olimpiadas y le invitamos a comer en casa y lo hizo en la guardilla con él. Me quedé alucinado porque no sabía lo que era que un niño medite. Es mucho más constante que un adulto. No, claro. Mucho más que constante. Los niños, pues porque aprenden de nosotros, porque si ellos aprendieran de sí mismos, totalmente, fliparíamos. Sí. Y aquí entra esto, ¿no? Porque me han dicho antes, ser empresario es para tener libertad, ¿no? Pero también es verdad que por otra parte hay muchos empresarios que de libre poco y encima también, sobre todo, ya no porque tengan que trabajar mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es algo que también ahora es como que me está pasando un poco, ¿no? Tengo mucho trabajo, tengo muchos proyectos, tengo muchas ganas y eso implica que muchas veces todo esto me lo llevo a casa. Y, por ejemplo, esta mañana me he despertado, tenía que ir a la oficina, luego tenía que venir aquí, además tenía que ir a casa de mis padres a coger cosas, etcétera. Y ha sido levantarme, abrir los ojos y ese ha sido mi primer pensamiento. La sensación de tengo que hacer cosas, claro. y ya estar agobiada, ¿no? Y decir, jolín, ¿cómo has conseguido, que supongo que será hasta a partir de la meditación, ¿no? Que nos has comentado, ¿cómo haces porque además una empresa, o sea, yo al final tengo un trabajo, no es mi empresa, tengo un trabajo que sí que es verdad que yo soy completamente implicada y el trabajo para mí es una de mis pasiones, pero es que yo me lo llevo a casa. Entonces digo, es que si yo tuviera una empresa, es que me volvería loca. O sea, es como tener esa sensación de que en vez de haber avanzado, me voy con la mochila más cargada. Claro. ¿No? Es esa sensación que cuando tienes una empresa, hay días que esa sensación está y es mucho más potente porque emocionalmente te puede venir abajo. Claro. Entonces, ahí el truco está en 2 cosas. Una, tener equipo y haber delegado bien y tener un proceso de mejora constante en el cual sistematizas y perfilas lo que aún queda por perfilar. Es decir, si hemos tropezado en esta chinita, en esa ya jamás vamos a tropezar más. Ya las próximas. Entonces, la forma de delegar en el equipo también depende mucho de quién lidera. Pues si delegas de una forma incorrecta, claro, o tienes o no has trabajado los empresarios muchas veces tienen que controlarlo todo. Si tú no has trabajado esa sensación de que, bueno, tengo que confiar en mi equipo y aceptar y tener la paciencia para asumir que esas incidencias que también son económicas y repercuten, ¿vale? Pues forman parte de un aprendizaje y de que la empresa se va haciendo mejor y más grande, no siempre a nivel de volumen de ventas, que también, pero a nivel de ese equilibrio, ¿no? Y de ese avance, porque no es avance y atraso. Entonces, ¿cómo se hace? Delegando en el equipo, una, y la segunda es
Trabajándote a ti. Es decir, que tú, tu estado emocional sea equilibrado. ¿Esto cómo se hace? Pues de muchas formas que ya he comentado, pero es como una empresa o cualquier persona en su trabajo y demás, para dar lo máximo que tiene que trabajarse. ¿Sí? Sí. Entonces, tu estado emocional, tu capacidad, la empresa crece si tu capacidad crece a asimilar cierta responsabilidad, a tener una capacidad de escucha mucho mayor, a poner foco a algo y no tener dispersiones, a 1000 cosas. Tienes que autoanalizar. Oye, ¿por qué siempre me voy con la mochila más llena? Pues tienes que ser autocrítico también. Es decir, la realidad es que no sé cuántos, tengo un montón de notificaciones, si hago esto no lo termino, no me pongo el modo avión. Yo ahora tengo modo avión porque estoy en este podcast. No, es que no quiero ni que vibre directamente, ¿vale? Pero es cierto que eso hay fases y fases y fases. Hay fases que tienes que ir gestionando. Pero si yo te dijera, sería poner foco y estar bien emocionalmente, que tus capacidades sean cada vez mayores. Y en mi caso es tener un equipo y estar constantemente confiando en el equipo y dándole herramientas al equipo. No hay otra. Pero sí que es exigente, es súper exigente. Tener un equipo es exigente. Esa sensación, como yo siempre lo digo, si yo me pusiera, podría trabajar 24 horas. Pero es una cuestión también de qué decido yo hacer. Porque, claro, muchos empresarios piensan, como yo lo hago, no lo hace nadie más, ¿no? Como yo lo superviso, no nadie más. Hay que poner cargos, hay que confiar y hay que sistematizar y delegar. No desde el miedo, sino desde el amor. Y luego acompañar, ¿vale? Y con respecto a lo tuyo, pues lo tuyo personal, eres tú el que sabes dónde fallas. Lo que tienes que hacer es decir, en vez de creerte en esa identidad, ser autocrítico y decir, esto ya no pasa más. Y comprometerte en que no pase más y que sea un resultado real. Y hay veces, y con esto termino la pregunta, es que yo aprendí a decir que no y eso me vino de maravilla. Yo era Germán servicial, Germán sí para todo, Germán... Hay que también, a lo mejor, decirle no a la mamá o pedirle ayuda al hermano, ¿sabes? Porque es algo que no te pertenece en ese momento o que tienen que entender que tú tienes que descargarte. Pedir ayuda. También desahogarte con tu pareja. También viene muy bien muchas veces. Cuando tú lo que no haces es retener y retener y retener y tal. Porque al final entras en una dinámica de agobio que es como que te acuestas, no descansas, te levantas y sigues con esa movida, ¿sabes? Sí, y al final la vida pasa, digo la vida, son las horas, los días, los meses, los años, la vida. Totalmente. Entonces, nadie va a cambiar esa situación. Es una cuestión tuya. Y tú puedes hacer lo mismo estando en una situación mucho más tranquila, de quietud, de todo esto, solo que no hay una fórmula mágica. No hay una fórmula mágica. No la hay. Sí, al final es encontrarla porque cada uno tenemos... Claro. Yo soy una persona muy activa, muy enérgico, muy tal, y mi capacidad de hacer muchas cosas pues me hacen estar también en una tranquilidad. Pero hay momentos que sí que necesito obligarme a tener esa quietud y a estar, por ejemplo, con mis hijos. A mí me costó al principio parar y frenar y decir, voy a estar presente de verdad. Porque al final estás tan activo que dices, ostras, pero claro, con un hijo es que una mirada, un tal te enamora y realmente cuando eres consciente de lo importante de ese momento, estoy jugando, aparte todo mi equipo, jefes de obra y demás, saben en qué horario si no es hiper mega urgente, no voy a contestar, directamente no voy a contestar y al final son decisiones que tú tomas. De priorizarte y de priorizar lo importante. Yo creo que es tener esa escala de valores y priorizarla. Y poco a poco, no digo todo de golpe, pero poco a poco cumplirlo, ¿sí? Y eso al final, fíjate que va representando fíjate que el año pasado yo fui papá y tuve récord de facturación en la empresa.
aún teniendo que replanificar y demás. Y sin embargo, yo en mis objetivos había puesto, no era ese número, ¿no? Pero fíjate que si toda la bola va estando y va estando y va estando y se delega, porque cuando tú estás menos presente, lo que has delegado se manifiesta de una forma mayor, porque no piden tanta ayuda. Y al final el resultado va llegando, ¿no? A lo mejor el del año pasado tiene que ver con años anteriores, ¿no? Claro. Pero que llegan. Y que no es una casualidad, ¿sí? No es que el mercado va mejor o peor, ¿sí? De hecho, tú cuando el mercado va de una forma, pues tienes que ver las oportunidades y ser capaz de generar oportunidades de negocio. Pues con lo personal, con el tema de tareas, con el tema de esa sensación de solo tú te la puedes trabajar. No hay nadie, hay alguien que te pueda ayudar o tal, pero no hay un consejo concreto, es un compromiso contigo. Y no tienes quieres hacer algo y lo haces. Y punto. Si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Si tienes que hacerlo, un 95% de probabilidades de que lo vas a hacer los 5 primeros días. Totalmente. Y luego es que es una obligación. Tengo esa obligación. Convierte todo lo que tengas en tu vida en algo que no sea una obligación, ¿vale? Y sistematízalo y disfrútalo. Yo sí disfruto para lo social y lo de ocio, pero es que en el trabajo también lo he aprendido. Tengo que disfrutar hasta de las incidencias. Y estoy consiguiendo que mi equipo disfrute las incidencias. Wow. Los lunes tenemos 5 reuniones que marcan el resto de semana, unas de incidencias. Pues hay algunos de mi equipo que me dicen, deberíamos de hacer 2 a la semana. ¿Por qué? Porque al final se dan cuenta que tienen sentido, que ayudan al equipo, que hacen tener claridad, que hacen que no repitan el patrón, que hacen que se sientan acompañados, que hacen que no tengan esa sensación que tú me has dicho de agobio y de esto y de lo otro, ¿sí? Y al final es un tema muy personal, cada persona es un mundo, todos tenemos, pues eso, una infancia y un pasado, pero se puede trabajar, sí, con ganas, actitud, cariño y alma, se puede. No, ya estamos también en eso, porque si no, malo. Sí. Y bueno, ya que has encima nombrado el tema de la facturación, vamos a meternos un poco de lleno en ese tema. ¿Cuál es la facturación que tuvisteis antes de empezar con la formación en Level Up y después? Sí, bueno, antes de empezar con Level Up, que es una historia larga y tendida, yo estaba en una situación, era plena crisis en la construcción. Yo me acuerdo que empezó un tema bastante crítico en la empresa a partir de 2008, 9 y 10, ¿vale? Un tema crítico, impagos, replanteo, falta de personal, o sea, el mercado estaba fatal y demás. Entonces yo vengo antes de Level Up de atravesar un aprendizaje muy bestia que hoy agradezco y que tiene todo el sentido de que si no lo hubiese experimentado y hubiese venido de bonanza, Level Up no me hubiese repercutido de igual forma y no hubiese tenido los resultados a día de hoy o la conciencia de decidir cosas importantes en mi vida. Y yo me acuerdo que cuando yo conozco a Level Up, a Carlos concretamente Delgado, en una conferencia que estábamos Chimo y yo, en una conferencia que dio él en diciembre de 2012 en una asociación de empresarios de Elche. Y me acuerdo que éramos 10 empresarios que habíamos hecho esa asociación para ayudarnos. Carlos vendió 11 cursos. De allí que fuimos para allá y yo desde allí ya tengo un vínculo tanto con Carlos como con Level Up y siempre he estado unido a Level Up. La formación la fui haciendo progresivamente y los avances los fui haciendo así, pero yo recuerdo que en aquel entonces yo facturaba, no llegaba a 300.000 euros, siendo, recuerdo hasta un buen año el que llegaste, ¿no? Sí, el que yo recuerdo que luego miré y qué facturé en aquel año, ¿no? Y recuerdo que el año anterior no llegaba a 200.000. Recuerdo cuando empecé la formación, yo tenía una deuda brutal de menos 300.000 euros que solventé, que superé y demás, y que mi sistema de creencias ahí me ayudó mucho Level Up soy capaz de generar el suficiente dinero para esto y mucho más. Los impuestos no son caros, simplemente que yo
tengo que tener esa capacidad para generar, para pagar impuestos, lo otro y tener un margen y demás. Y Level Up me ayudó a atravesar todo ese túnel y demás. Y bueno, llegué al primer 1.000.000 de euros, pues creo que fue en 2010 bueno, cuando salió lo de 100K precisamente. Ajá, 2019. Sí, 2019, ahí ya la había superado, no recuerdo si lo superé. Siempre llegar al primer 1.000.000 de euros es como... Sí, lo más difícil, ¿no? Lo más crítico, donde tienes que trabajar mucho más tu paciencia, donde tu propósito marca la diferencia, donde que haya un sentido de que exista tu empresa y de que ayudes a la gente tenga sentido y no tires la toalla y demás. Entonces, hasta llegar a eso, sí que pasé por mucho crecimiento personal y empresarial y muchas situaciones. Y bueno, este año 2025, aún siendo papá, casi cerramos con 3 millones, que al final, yo siempre lo digo, todo el mundo quiere facturar, pero hay que ser consciente de lo que supone, la exigencia que supone. Yo ahora me dijeran, ¿quieres facturar 20 millones? Sí, pero tengo que estar preparado y capacitado para que eso me genere paz, armonía y dedicación a lo importante para mí. Claro. Entonces, no el año que viene, pero en un futuro yo creo que seré capaz, ¿no?, de hacerlo, porque mis hijos están en otra etapa y yo estaré en otra etapa, claro, y con ganas e ilusión. Pero a día de hoy ese nivel de facturación me permite tener mi libertad, me permite sentirme libre y me permite, pues eso, que mi familia laboral también haga sus proyectos y que mis clientes pues estén felices también. Así que estoy orgulloso de esa facturación, que es exigente, y sí que es cierto que ahora me he puesto como objetivo no tanto el aumentarla en un porcentaje tan elevado, sino en aumentar el margen y demás, que también es un trabajo que cuando la empresa crece conlleva también tener que medir todo. Y esto sería para hacer otro podcast. Yo con Juan en el otro día por un tema de la Brand Center, la misión y todo esto, me junté, le enseñé mis Power BI, mis KPI, mis todo, y dijo, ostras, y me he quedado impresionado en cómo lo tienes, ¿no? Tenemos que quedar con mi hermano, con Carlos y demás para que lo vean. Digo, ya quedaremos, cerveza en mano, y lo verán. Pero sí que es verdad que ahora he puesto mucho foco en cosas que antes para mí me sacaban de mi equilibrio, que era los KPIs, los números y todo esto, y dentro de es importante tenerlo. Entonces, eso te dice y te mide. No es lo mismo facturar 3 millones y no tener nada de margen que facturar 3 millones y que tenga sentido, ¿no? Entonces, esto lo dicen mucho, Carlos, las empresas están para ganar dinero. Entonces, no es tanto, yo prefiero facturar 800.000 y quedarme con 500.000, ¿no?, que facturar 50 millones y quedarme con 500.000. Claro. Porque facturando 50 tienes que tener equipo y tienes que tener estructura, una capacidad alta y demás. Así que en esos números estamos. Pues felicidades por estos números tan buenos y por estos propósitos. Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es como la pregunta encadenada. En el podcast anterior me dejaron una pregunta para ti y tú ahora tienes que dejar una pregunta para el siguiente entrevistado, ¿vale? Entonces, aunque lo has dicho más o menos, pero bueno, ya que la pregunta es esta, te la dejo. ¿Qué objetivos tenéis para 2026? Bueno, objetivos empresariales, ya los he dicho, que es sí mantener la facturación, pero trabajar el margen, disminuyendo incidencias y también trabajando muchos otros KPIs que estamos en ello. Bueno, y el objetivo personal también creo que lo he dicho. Sí, pero bueno, por si acaso. Pero si queda alguna duda, con mi niño de 6 meses y el otro de 5 añitos, dedicarles el máximo. Y también me he puesto un objetivo que es dedicarle mucho cuerpo, alma y cariño a Nuria, a mi mujer. Porque también al ser niños pasas en una fase de que en pareja hay que trabajarse mucho más, y me lo he puesto como un objetivo personal interesante.
Qué bueno. Entonces, ¿tú ahora qué preguntas le dejarías al siguiente entrevistado? Pues al siguiente entrevistado le dejaría la siguiente pregunta y es ¿qué te mueve empresarialmente para hacer lo que haces? Y si disfruta del proceso haciéndolo. Vale, tomo nota. ¿Vale? Tomo nota, genial. Bueno, Germán, de verdad que muchísimas gracias por este ratito. Gracias me ha encantado vosotros. compartirlo contigo. Además, me hubiera encantado seguir mucho más porque estoy segura de que, bueno, sí, es que sé que podría preguntarte muchas más cosas. La verdad es que se ha hecho corto, Sí. me lo has dicho antes y es verdad que se me ha hecho muy corto. Ha sido un placer, he estado súper a gusto. Así que espero que le guste a quien lo escuche y que le aporte algo. Seguro que sí. Así que nada, vosotros por aquí deciros que si os ha gustado esta entrevista la compartáis, que hacerla llegar a cualquier empresario, cualquier persona que penséis que esto le puede ayudar, darle like. Si tenéis alguna duda tanto para Level Up como para Germán en este caso, estaremos encantados de contestaros y suscribiros para no perderos ningún lunes estas entrevistas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.